¿Qué tal, amigos de este diario? Tenemos una entrevista en este momento de lo más interesante sobre lo que está ocurriendo en la política española y lo que está ocurriendo también en la política española en relación con el Partido Nacionalista Vasco. Siempre el Partido Nacionalista Vasco hablando de los tejemanejes de Pedro Sánchez. Vamos a hablar de ello con el presidente del Partido Popular en el País Vasco, Javier de Andrés. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Encantado de estar aquí. He introducido la entrevista hablando del PNV porque me parece lo más interesante al hablar con usted, hablar del PNV. ¿Usted considera que el PNV es un partido progresista, de la coalición progresista de Pedro Sánchez? Me quedaría en progre, más que progresista, lo dejaría en progre. Pero sí, indudablemente está dentro de la órbita de Sánchez, está acomodado ahí y además yo creo que para mucho tiempo, porque se ha hecho dependiente del Partido Socialista. Hay que tener en cuenta que son socios en todos los gobiernos en el País Vasco. El PNV depende del PSOE, de la misma manera que el PSOE depende del PNV y de toda la corte de Frankenstein, ¿no? Claro, pero si el PNV es un partido progresista, entonces ¿quién es el partido de centro-derecha en el País Vasco ahora mismo? ¿Quién está representando a ese electorado? Pues indudablemente hay una parte del electorado que, confiando en el Partido Nacionalista Vasco, hoy se tiene que sentir defraudada, ¿no? Y luego hay otra parte que es la que vota al Partido Popular, que efectivamente representamos ese centro-derecha, que es muy necesario en el País Vasco, porque hay una tendencia y una deriva terrible hacia las posiciones que hoy en día lidera en Euskadi, ideológicas, que lidera Bildu, ¿no? Entonces, ¿ustedes en el País Vasco consideran en el Partido Popular que pueden captar voto de votantes del PNV? Yo creo que lo natural es que en una sociedad haya gente de izquierdas y gente de derechas, y que eso se refleje en sus partidos políticos. Hoy en día vemos un Partido Nacionalista Vasco que, por decir algo, pues ha apoyado la ley del aborto de Irene Montero, su ley trans, la del sí es sí, y además lo hace, bueno, pues vamos, poniéndose el primero en la fila, ¿no? Yo creo que en el País Vasco hay mucha gente que no comparte eso, como tampoco comparte la política de gasto público desmesurado de Sánchez, su línea clientelar, la subida de impuestos. Yo creo que hay gente que efectivamente en el País Vasco no respalda eso y creo que es superior al voto que tiene el PP. Luego nosotros desde luego tenemos la intención de transmitir este mensaje y confiamos en que la gente vea que hay una alternativa de centro-derecha, realmente de centro-derecha, en el País Vasco. O sea que ahora el Partido Popular en el País Vasco está por la labor, digamos, de intentar captar votos de gente que tradicionalmente ha votado o ha cogido la papeleta del PNV. Bueno, yo creo que ¿Es posible eso? Yo creo que nosotros hemos tenido mucho más peso político en el País Vasco del que tenemos ahora. Y creo que efectivamente, más aún, hay un proceso, yo creo, en el cual la sociedad, no solamente vasca y española, sino también europea, es cada vez más consciente de lo obsoleto que es el modelo socialista, del daño que causa, del deterioro que está creando a la economía europea, y el País Vasco no se puede quedar atrás. Le hace falta una alternativa a todo lo que estamos viendo. Bien, pero entonces sí que considera posible que haya gente del PNV que vote al Partido Popular, gente de centro-derecha, gente moderada que ha votado al PNV. Yo lo que no acabo de entender es por qué no votan todos. Claro que lo creo muy sinceramente, y pienso que ya se ha notado en las últimas elecciones, hemos captado parte del voto que antes había ido al PNV, y creo que desenmascarando lo que es el PNV, lo que está y dónde está, lo que está haciendo, tenemos una posibilidad clara y real de crecer mucho en el País Vasco. Claro, porque en el País Vasco hay un problema político inmediato que es un posible triunfo de Bildu. Bildu está ahí pisando los talones al PNV. ¿Qué ha pasado en el País Vasco para que al mismo tiempo que desciende el número de personas que apoyan la independencia, aumentan las opciones electorales más radicales del independentismo? Porque esto es un fenómeno curioso. Sí, es un fenómeno desde luego singular, ¿no? Es difícil de analizar, pero esto está pasando, yo creo que porque hay una línea que se ha emprendido desde hace mucho tiempo en el País Vasco que al final refleja un fracaso del Partido Nacionalista Vasco. Cuanto más Bildu hay, es como consecuencia de una política que el PNV ha llevado adelante mucho tiempo, ¿no? Y es una consecuencia de lo que se ha venido haciendo, que yo creo que también tendría que repensarse, porque no solamente desde los que, bueno, digamos, votan al Partido Nacionalista Vasco, yo creo que también incluso mucha gente que vota a Bildu tendría que hacer una reconsideración de realmente hacia dónde tiene que ir el País Vasco, ¿no? Yo creo que estamos perdiendo los elementos que nos dieron éxito, el compromiso con el trabajo, la ética, en la actividad laboral, la inversión, el respeto al empresario, la voluntad de hacer tu trabajo con tesón. Estamos encontrándonos, por ejemplo, con unos datos que reflejan que tenemos el absentismo laboral más alto de España, la conflictividad laboral más alta de España,
elementos que desde luego no se han correspondido con lo que ha dado éxito a Euskadi, ¿no? Y creo que hace falta un mensaje que ponga las cosas de otra manera. ¿Bildu es para el PP del País Vasco una línea roja, absolutamente un límite que no hay que traspasar, como dice Feijóo, que es a nivel nacional? A cualquier nivel, municipal, de diputaciones, a cualquier nivel. Bueno, nosotros obviamente no tenemos nada, ideológicamente, nada que ver con Bildu, ¿no? Ni siquiera en la parte más básica de la defensa y el respeto a los derechos humanos. O sea, que a partir de ahí, lógicamente, no podemos aspirar o pretender llegar a acuerdos de ningún tipo con Bildu. Lo que sí que puede suceder y ocurre es que podamos votar juntos en alguna cosa, muchas veces por argumentos contradictorios, ¿no? Porque haya diferencias que nos llevan a votar una cosa por razones incluso contrarias, ¿no? ¿Y cómo ven en el País Vasco todo este debate que se está produciendo en torno a la soberanía económica de Cataluña, al pacto que propone el independentismo catalán con Pedro Sánchez, al llamado cupo catalán, si se llegara a producir? ¿Cómo lo ven desde el País Vasco, que es un territorio que tiene reconocido ese derecho al cupo constitucionalmente y que ustedes lo apoyan, además? ¿Cómo verían que esto se trasladara a una comunidad como Cataluña? Bueno, vamos a ver, yo creo que los casos son bastante distintos, el que tenemos en Navarra y País Vasco del que se está planteando para Cataluña. No sabemos tampoco cómo lo van a dibujar ese tema catalán, pero desde luego lo que sí que sabemos es que no está reconocido en la Constitución. La Constitución reconoce el caso vasco, pero no reconoce el caso catalán. Me parece que es la primera diferencia sustancial, porque el conjunto de los españoles, al votar la Constitución, asumieron esa diferencia singular de Navarra y País Vasco, ¿no? Eso no se hizo con Cataluña. Aparte de ahí, yo creo que, fíjate, Cataluña tiene una deuda de como 90.000 millones de euros, ¿no? Precisamente lo que exige necesariamente un sistema como el que tenemos en el País Vasco es una gestión adecuada de las finanzas, porque no puedes endeudarte en esos términos y no puedes aspirar a que alguien te condone esa deuda, ¿no? Es un riesgo unilateral que se asume desde el País Vasco y desde luego el caso catalán yo creo que además es inabordable, porque con la deuda que tiene, pues no puede asumir por sí sola un sistema de financiación que, como digo, supone un riesgo unilateral. Con una deuda de 90.000 es que realmente no podría entrar ahí. Y mirando un poco la política nacional, Javier de Andrés, el otro día decía Juanma Moreno, el presidente de Andalucía y presidente del PP en Andalucía, que habría que ver la posibilidad de pactar con Junts, pero no con Puigdemont. Hacía un poco un alegato en favor de aquellos pactos con Convergencia si es que Junts consiguiera prescindir de Puigdemont, volviera a una senda un poco más central y volviera a esa senda del puyolismo, digamos. ¿Ustedes ven posible que retorne ese mundo en el que se pactaba con el PNV, se pactaba con Convergencia? ¿Es posible el retorno a eso? Mira, yo pienso, fíjate, lo mismo que decía en el caso vasco, ¿no? Podremos coincidir con Junts, podremos coincidir en votaciones con Junts, pero veo difícil poder hacer pactos con Junts. Yo creo que Junts, como el PNV, son dos formaciones que están muy ligadas al Partido Socialista, lo han estado históricamente, y hoy en día vemos también cómo hay una aproximación constante del PSOE hacia Junts por una sencilla razón, y es que el PSOE está dispuesto a todo. Y el Partido Popular no está dispuesto a todo, ¿no? Entonces, como no estamos dispuestos a todos, pues Junts no va a encontrar en el PP el socio que sí que encuentra con Sánchez, obviamente. Pero entonces es posible volver a el PNV tenía pactos con Mariano Rajoy, luego se le dejó abandonado, con unos presupuestos ya aprobados, ¿no? para plantearle la moción de censura que ganó Pedro Sánchez. ¿Puede haber un pacto de nuevo entre el PP y el PNV a nivel nacional? No, es imposible porque el PNV tiene un matrimonio con el Partido Socialista que, como decía el Papa, es indisoluble, ¿no? Dependen unos de otros. En el País Vasco depende íntegramente del Partido Socialista y particularmente ahora, cuando se ha blanqueado a Bildu. Si al PNV de repente le diera un ataque de ética y se diera cuenta de que Sánchez es un peligro para toda España y también para Euskadi, lo que sucedería es que el Partido Socialista pactaría con Bildu, que tiene exactamente los mismos escaños que el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, sería cambiar de socio y mantendría la misma cuota del Parlamento Vasco, ¿no? Eso significa que el PNV perdería todo el poder y la cosa que más le preocupa al Partido Nacionalista Vasco, sin lugar a dudas, es su cuota de poder. Claro, porque la otra opción y lo que las encuestas están señalando como una gran mayoría absoluta es la del pacto Partido Popular
con Vox. ¿Esto cómo se filtra en el País Vasco, que es un territorio donde Vox no tiene mucha audiencia? ¿Cómo se contempla esta posibilidad, que es una mayoría absoluta clarísima, según las encuestas, en este momento? ¿Es igual pactar con Vox que con Bildu? Bueno, como dicen los socialistas. Indudablemente, yo creo que eso es, me parece que es falta a la historia, ¿no? Creo que todos somos conscientes de la responsabilidad que tiene Bildu en el incumplimiento de derechos fundamentales de las personas, ¿no? Creo que hay que saber distinguir y claramente, ¿no? Puede haber muchas discrepancias ideológicas entre unos y otros, pero yo creo que lo que sin duda alguna caracteriza a Bildu es su falta de respeto a los derechos humanos. Entonces, ahí es donde está un límite indudable. El futuro de los pactos en el conjunto de España, yo creo que tras unas elecciones en las cuales ya el sanchismo y toda su órbita pierdan la mayoría, se abrirá una nueva situación en España. Todas las formaciones se van a, vamos a decir, resetear, y también el propio Partido Socialista, que va a pasar, entiendo, pues por una larga travesía en la cual tendrá que reconocer los errores del sanchismo y ojalá se avenga a asumir también algunas de las posiciones que en otra época tuvieron de consenso junto al Partido Popular. Quería preguntarle, Javier, también por el asunto del famoso Palacete, el Palacete cedido al PNV por el gobierno de Sánchez. En París esto iba en el decreto ómnibus, en el que iba también el asunto de las pensiones. Primero, resulta muy extraño mezclar el asunto del Palacete con el asunto de las pensiones, ¿no? Es bastante raro, ¿no? Pero una vez hecho esto y votado a favor del decreto ómnibus, quiere decir que el Palacete se le va a ceder al PNV. ¿Esto cómo lo están valorando en el País Vasco? Bueno, la realidad efectiva es que el Palacio ya en este momento es del PNV, porque como consecuencia del primer decreto se registró ya en Francia como titular al Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual, lo pueden poner en este nuevo decreto, lo pueden poner en el siguiente y así sucesivamente. Pero eso no altera la situación a la que nos ha conducido ya Sánchez, ¿no? Y no puede condicionar, por tanto, el voto que podamos tener respecto de este decreto u otros que vinieran con ese mismo contenido. Y a partir de ahí, nosotros lo que creemos es que hay que hacer un análisis jurídico del asunto, porque entendemos que es una financiación injustificada de un partido político, porque hay sentencias judiciales, 3 de los tribunales franceses y una del Tribunal Supremo Español, diciendo que ese palacio nunca fue financiado con dinero del PNV, sino que se financió con dinero del propio gobierno vasco. Consecuentemente, pertenece, en la medida que es del gobierno vasco, al Estado de España y podría volver, en todo caso, al gobierno vasco, pero no al Partido Nacionalista Vasco, que es un premio y una compra realmente de esa formación por parte de Sánchez. Pero ustedes van a iniciar una batalla con este asunto para esclarecer el caso, y ¿a quién tendría que ir, en todo caso, el Palacete? Vamos a ver cómo se resuelve el asunto, definitivamente, porque nosotros también hemos pedido que se haga la tramitación de este decreto por vía de ley y, bueno, pues podrían presentarse enmiendas y seguir trabajando sobre ello. Vamos a analizar jurídicamente el asunto, pero desde luego entendemos que ya hay una sentencia que dice que nunca fue del PNV, y lo que se está haciendo ahora es un juego bueno, pues, de trileros para adjudicar ese palacio graciosamente a un partido político. Antes de terminar, me gustaría preguntarle por el asunto de la convivencia en el País Vasco. Es verdad que ETA ya no mata, hace unos cuantos años. El otro día se celebró el aniversario de ese atentado brutal de Gregorio Ordóñez, que marcó totalmente al Partido Popular en el País Vasco. Estos son imágenes de ese día, de este último homenaje a Gregorio Ordóñez. En el País Vasco, ¿cómo se convive ahora? ¿Ahí sigue habiendo un problema serio de convivencia, aunque no haya terrorismo? Bueno, fíjate que hablábamos antes de esa posición hacia la órbita progre que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y yo creo que en buena medida es consecuencia de un clima social que se ha creado, que ha hecho que se estigmatice todo lo que no sea izquierda y todo lo que no sea nacionalista, ¿no? Y el propio PNV ha caído en ese juego. Existe efectivamente un clima social muy adverso a cualquier alternativa que no sea nacionalista y cualquier alternativa que no sea de izquierdas. Y bueno, ahí realmente el papel del Partido Popular es también marcar desde la libertad, ¿no? desde nuestras convicciones, lo que creemos que es bueno para Euskadi, en un clima que efectivamente no es favorable a lo que nosotros representamos, que es un proyecto mucho más abierto, mucho más libre, mucho más conectado con el mundo,
tendiendo puentes y desde luego es lo que algunos quieren dinamitar en el País Vasco. Bien, pero resulta muy chocante que todavía se sigan haciendo homenajes a presos de ETA, a gente que sale de la cárcel, cuando estamos dándole vueltas a la guerra civil continuamente, porque a Pedro Sánchez le parece esto adecuado. ¿Cómo se vive en el País Vasco que siga habiendo homenajes a gente que en esta época última de España, de la democracia, ha matado a personas? Bueno, indudablemente... Esto se sigue viendo en el País Vasco. Sí, indudablemente. Con total impunidad. El peso ideológico de Bildu y de todo ese fenómeno radical tiene un enorme peso en la sociedad vasca y lo padecemos. Y se padece, entre otras cosas, dando por normal lo que, desde luego, es algo inaceptable, ¿no? Que es celebrar crímenes, es celebrar a aquellas personas que los han cometido y no hacer exactamente lo contrario, ¿no? Que es respaldar a las víctimas, respaldar la ley y, desde luego, pretender que esas personas cumplan su condena, particularmente en los casos que son todos ellos, en los cuales no hay un arrepentimiento cierto, ¿no? Muy bien, Javier Ruiz de Andrés, presidente del Partido Popular en el País Vasco. Gracias por estar con nosotros en Es Diario. Hasta la próxima. Un placer. Muchísimas gracias. Interesante, muy interesante la entrevista con el máximo dirigente en este momento del Partido Popular en el País Vasco. Ya lo han oído. Seguiremos muy pendientes a todo lo que vaya ocurriendo en este ámbito ideológico del Partido Popular Vasco. Es Diario, es noticia.